Hola alumnis. Y bueno alumnis, pues sé que hace muchísimo que no publico un vídeo, pero quiero volver a retomar YouTube. No sé si es el mismo ritmo que siempre, sé que es algo que siempre digo, pero esa vez creo que va en serio. Quiero también traeros vídeos guays. Y como os gustó tanto el vídeo del B1 que hice hace 2 años, de mi experiencia en el B1, y muchísimo me habéis escrito, muchísimo me habéis contado que cómo os ha ido, me habéis dicho vuestras notas y me ha alegrado muchísimo. Pues quiero hacer el del B2 para ver si alguien le puede ayudar. Sigo sin saber la nota como en el anterior vídeo, pero os voy a contar mi experiencia, voy a explicaros cada parte un poquito. Mi intención es que sea un poquito más breve que el vídeo del B1 porque es un poco largo y extenso y innecesario, y un poquito más claro, y también os traigo también enlaces para practicar y todo, así que no te pierdas este vídeo. Vale, pues para los que no lo sepáis, en el nivel del B2 pues es el siguiente que el nivel del B1 en inglés, y tal y como dije en el vídeo del B1, que os aparecerá por aquí por si no lo habéis visto y también os interesa verlo, pues en el B1 como que no te piden que hables perfecto ni muchísimo menos, simplemente que aprendas a comunicarte y a entender. En el B2 yo por lo que he entendido es prácticamente lo mismo, puedes cometer errores, puedes no entender cosas, pero es verdad que tienes que como que abarcar un rango de vocabulario mucho más mayor, por lo que entonces en ese sentido es más exigente. Ahora, yo el examen del B2 lo hice el 24 y el 25 de junio. No fue como en el B1 que solamente lo hice todo en un día, en este lo hice en 2. Primero hice el speaking y después hice el resto. Así que, pues primero os voy a hablar sobre el speaking. El speaking es mi parte favorita y diréis, Luna, ¿por qué es tu parte favorita? Sí, no puedes como releer nada, ni puedes como pensar mucho una respuesta, tiene que ser todo al momento, pero yo creo que por eso es de mis partes favoritas, porque es como que todo tiene que ser mucho más natural, tampoco tienes por qué preparártelo muchísimo, porque al final tiene que sonar de una manera natural todo, y como que realmente estás haciendo algo que ya has estado haciendo durante toda tu vida prácticamente, que es hablar en inglés, responder a preguntas sobre ti en inglés, o dar tu opinión, describir imágenes, etc. Entonces voy a ir brevemente por cada parte y os voy a decir cosas que a mí me pasaron. En la primera parte, bueno, yo voy a decir que a mí me tocó un profesor el cual hablaba súper bien de pronunciación, pero es verdad que él ligaba muchísimo las palabras. Entonces muchas veces en la primera parte, que son preguntas personales, las cuales ya habréis hecho, de lo típico de dónde vives, qué haces en tu tiempo libre, qué tienes pensado para el futuro, qué hiciste el fin de pasado, cosas así, esas preguntas me las ligaba muchísimo y a veces yo me quedaba así. Y a mí nunca me ha pasado de tener que preguntar, ¿me lo puedes repetir? Pero en este speaking sí lo tuve que hacer. Y es para deciros que no pasa nada si lo tenéis que hacer, porque a mi compañera también le pasó y no pasa absolutamente nada. Ella me contó que, por ejemplo, ella también lo hizo en el B1 y se ha sacado el B1. O sea que no es nada que tú digas tachada, ya está suspensa, ni muchísimo menos, porque es preferible que preguntes, si te puede en plan, que le preguntes, ¿me puedes repetir la pregunta? Antes que responder una burrada o imaginarte lo que te ha preguntado. Entonces, en esa parte, pues bien, muchas cosas. Por ejemplo, me preguntaron, ¿qué hice el fin de pasado? Y a lo mejor yo le digo, pues celebré mi cumple, que puede ser perfectamente mentira todo. Y entonces a lo mejor la otra le pregunta, ¿tú qué sueles hacer en tu cumpleaños? ¿Sabes? Y entonces pues son preguntas un poco ligadas. Después, en la segunda parte, tienes esta diferencia del B1, en el que el B1 tienes que describir imágenes simplemente y compararlas. En esta tú tienes dos imágenes de situaciones parecidas. Por ejemplo, a mí me tocó una chiquilla leyendo en una biblioteca sola y otra de un grupo leyendo en un parque, un grupo leyendo en un parque. Y entonces arriba había una pregunta que decía, ¿por qué crees que estás leyendo en estos lugares? O cuál es el mejor sitio para leer, algo así. Entonces yo lo que aconsejaría sería describir las imágenes sobre los elementos principales, decir quiénes están, cuántas personas hay, dónde están, cómo es el sitio, y luego ya pasar a, pues esta persona yo creo que está leyendo por tal, y esta gente yo creo que está leyendo por tal, yo creo que el mejor sitio está, depende de la pregunta. Y luego también, por ejemplo, si veis que os falta tiempo, que creo que era un minuto, pues simplemente pasáis a dar vuestra opinión de, yo creo que esta chiquilla pues está mucho más contenta leyendo este libro porque ahí está más centrada, no sé qué. Después, en la tercera parte, sabéis que es el típico cuadro donde salen diferentes cosas en las que tenéis que hablar de todos los puntos, dando vuestra opinión, y lo que os aconsejaría sería, no os preocupéis, no os preocupéis por hablar muchísimo, porque vais a tener toda la parte esa para demostrar que puedes hablar perfectamente de eso, pero tampoco te líes muchísimo en hablar, porque si nos va a faltar tiempo, y tampoco no pasa nada si no pasas por todos los puntos, pero no os recomiendo que os explayéis mucho en una porque no tendría mucho sentido. Y después os darán un minuto para concluir en cuál creéis que es la mejor. Y ya finalmente, bueno, creo que esa ya sería la parte 4, la del minuto para concluir, pero es verdad que al final, por ejemplo, a mí me hicieron una última pregunta personal porque no me la habían hecho antes. O sea, yo conté que le habían hecho una pregunta más a mi compañera y a mí no. Y luego me la dijeron al final. Yo no sé por qué hicieron eso, pero a ver, a lo mejor fue para despistar como
¿sabes? Para ver que estaba atenta, no lo sé, pero para que si os pasa, pues que no os preocupéis, que tampoco significa nada. Ahora voy a hablar sobre todo el resto de partes, que lo hice todo el sábado, y abajo en la biografía del vídeo tenéis un montón de links sobre páginas que me han mandado en mi academia para hacer exámenes. Tanto hay muchísimos listening, tanto reading como use of English, un montón. También hay una página en la que por ejemplo, te ponen como simplemente a practicar con 1.000.000 de preposiciones, o sea que a veces no es tanto como practicar tantas cosas, sino tener cosas en general. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque voy a empezar por el use of English. En el use of English, la primera parte, como ya sabréis muchos, pues es un texto donde hay huequitos, y en esos huequitos tienes 4 opciones. Entonces, ¿tú cómo vas a saber qué son esas 4 opciones? Pues tienes que fijarte mucho en el significado concreto de la palabra, o fijarte mucho qué va antes, qué va después, si hay una coma, si hay un punto, ese tipo de cosas, porque muchas veces es una preposición y si tú ves up, y entonces por amor tú tienes que buscar la palabra que va con up, ¿sabes? Y cosas así. Esa parte, por eso os aconsejo que a veces hagáis simplemente cosas de preposiciones o de palabras o errores comunes, porque os vendrá muy bien. Ahora, en la segunda parte era simplemente un texto, que es que a mí este texto, yo esta parte la daba por perdida, que era un texto y te va a dar huecos en blanco. Y tú tienes que averiguar cuál es la palabra exacta, la que hay ahí, exacta. A veces, muchas veces, yo hacía con el profesor de la academia, he hecho exámenes y ellos mismos me decían, lo que has puesto también valdría, pero es que ahí no es que tengan como un rango, un montón de soluciones, sino que es la solución. Entonces, pues claro, yo esa parte sinceramente la daba por perdida desde el principio, y sorprendentemente yo estaba como leyendo el texto y digo, pero esto es esto es tal, aquí va esto, está claro que va esto. Y yo me estaba quedando súper loca de decir, oye, mira, o sea que si vais a asustar con esa parte, no vayáis, porque puede que tengáis la suerte de que os toque un buen texto en el cual os leáis muchísimas, y aunque no lo tengáis perfecto, porque es que tampoco se trata de tener perfecto ninguna parte, te podéis tener muchísimas bien, que yo no lo sé, que todavía no tengo la nota, pero yo tengo una buena sensación de ese ejercicio para como yo tenía pensado que me iba a salir. Después la tercera parte es, te dan una palabrita, en plan tienes otra vez un hueco y te dan una palabra, y tú de esa palabra tienes que transformarla, que normalmente suele ser con preposiciones o con convertirla en sustantivo, en adverbio, en adjetivo, en verbo, depende de lo que sea. Y esa parte a mí no me salía tampoco muchas veces bien. Esas dos partes, la verdad, la segunda y la tercera, yo era la que menos confianza tenía de todo el examen, y me salió también bastante bien de a lo mejor decir, es que esto es hecho, es que estoy 100% segura de que es hecho. Y luego digo, pero si esta es la transformación que tú tienes típica, que tú dices, es que esta palabra viene de hecho. Y la verdad que también me salió, yo creo que bastante bien. Tengo un buen presentimiento de esa parte. En plan, os recuerdo que para como yo tenía pensado que me iba a salir. Y ya finalmente está la cuarta parte, que se trata de, te dan una frase, te dan una palabra y tú tienes que transformar la frase. Que esa parte, para los que no lo sepáis, está basada en 2 puntos cada frase, y no se quitan los 2 puntos del tirón. Es como que a mitad de la frase, si tienes esa parte bien, te la dan por buena, y si tienes la otra mal, pues bueno, en vez de darte 2 puntos te dan 1, pero que no lo perdéis todo el tirón. Y muchas veces también es de saber transformaciones, para la chiquilla que os he dicho antes de que hace vídeos de YouTube muy buenos, pues ahí también había un montón de rollo de esta palabra, si te pone esta palabra en la de transformar las palabras, va a ser la otra, seguro, y cosas así. Vale, ahora voy a hablar sobre el reading. El reading se trata de leer, releer y releer conversaciones, en plan textos, partes. Os aconsejo que hagáis mucho, pero tampoco os agobiéis, porque es que nunca vais a tener la certeza de que todo va a estar perfecto. En la primera parte, si no recuerdo mal, era un texto. En una de las partes eran 4 partes, si no recuerdo mal. Una de las partes era un texto y responder a una serie de preguntas donde te dan las opciones. Otra era de... te daban 4 personas, y entonces a lo mejor a mí me tocaron hablando de un videojuego. Según de lo que hable cada persona, a lo mejor uno decía que las luces, o en plan, o los efectos especiales del videojuego, pues que estaban súper bien. Y en un montón de preguntas te decía, ¿quién habla sobre que las luces están súper bien? Y los efectos especiales y todo ese rollo, pues tú en ese momento tienes que poner A, B, C o D. Vale, y la otra parte era que te faltan frases en el texto y te sobra, luego creo que era una, y tienes que colocarlas, y entonces eso trata muchísimo de leer, primero leerte la frase y luego yo aconsejo leeros el texto. El writing, la primera parte va a ser un essay siempre, y vais a tener que escribir un essay. Como ya sabéis, si no recuerdo mal, el essay era un texto informal,
Y entonces, pues claro, por ejemplo, tenéis que fijaros mucho si en el texto que vais a escoger, porque luego en la segunda parte tenéis que hacer otro texto, pero tenéis un montón de opciones, tenéis que fijaros si es formal o informal, para así, por ejemplo, si es informal, escribirlo en contracciones, y si es formal, escribirlo, por ejemplo, si en vez de poner isn't, pues poner is not. Cosas así. Y luego, por ejemplo, en la otra parte, yo tengo que decir que en mi academia no me prepararon la otra parte. O sea, yo solamente me he preparado el essay. Entonces, claro, yo en los días de antes me estuve preparando un tipo solamente de writing de la otra parte y me preparé, si no recuerdo mal, el report. Yo creo que me preparé el report, lo único malo que del report se me olvidó poner el título y eso no sé cuándo me lo va a quitar. Pero que al final, de hecho, pocos consejos os puedo dar, es simplemente practicar y practicar. También en las páginas web que os voy a dar va a haber páginas web donde te corrigen writings, ver ejemplos, sobre todo ver expresiones. Aquí sí que os aconsejo ver expresiones o simplemente palabras, más que nada a lo mejor para el essay, que eso sí que sabéis que os va a caer y es como una estructura de primero tal, segundo tal, tercero tal, conclusión, mi opinión. Entonces eso es lo que más os puedo aconsejar y que vayáis tranquilos, que si queréis prepararos ya un tercero por si acaso no os gusta a lo mejor el report o el article, pues también hay un email de toda la vida que es el que siempre vais a saber hacer. Lo que pasa es que yo hacía un montón que no hacía un email y dije, para aprenderme a todas las expresiones otra vez del email, me aprendo antes el report, que es simplemente como dar tu opinión sobre algo. Entonces me resultaba mucho más cómodo. Y ya finalmente tenéis el listening, que el listening, si no recuerdo mal, eran 4 partes. La primera parte era de unas situaciones en las cuales tú tenías que, tres respuestas, y entonces tienes que rodear de la que están hablando. Te tienes que fijar mucho si a lo mejor decir, a lo mejor 2 amigos están hablando y tienes que ver si estás preguntando sobre en qué están de acuerdo los amigos o en qué no están de acuerdo los amigos, o qué piensa la chica, qué piensa el chico, cosas así. Y muchas veces te van a hablar de las 3 situaciones, pero tienes que escuchar muy bien de lo que es lo primero, qué es lo que te está pidiendo y los matices. En eso yo os aconsejo, yo lo hice en papel, que yo antes de lo leí súper rápido, así pim pim, subrayo las palabras clave, porque luego no te vas a acordar de todo ni te vas a acordar qué había aquí. En la segunda parte era un texto en el cual hay como huequitos, y entonces pues, a mí me tocó, creo que de un chaval que estaba hablando de un zoo, o de que iba a trabajar en un zoo, cosas de así de animales. Entonces yo lo que hago es leer el texto súper rápido también y decir, vale, aquí va un sustantivo, vale, aquí va un tiempo, vale, aquí va un número, aquí va un sitio, aquí va un verbo, lo que sea. Porque luego al final he visto que me salía muchísimo mejor cuando hacía esas cosas que cuando simplemente, aunque yo me lo encontré en la mente, luego lo estaba hablando y yo no me daba tiempo a escuchar a la par que lo volvía a leer y pensar si era un sustantivo. Me resultaba muchísimo más fácil porque claro, tú ya sabes qué palabra viene, tú ya estás enfocado en esa palabra, porque las frases tal cual no te las van a decir como en el listening, tal y como aparecen en el texto. Después había una tercera parte, la cual era de que te daban varias situaciones y te daban speaker 1, speaker 2, speaker 3, speaker 4, y tú tienes que esas situaciones colocarlas según cada uno. A mí me pasó una cosa de que uno decía que había tenido un accidente o algo así, no me acuerdo si fue en el examen o en algunos que los he practicado, que decía que tuvo un accidente en un deporte o algo así, y yo estaba súper convencida de que era ese, hasta que ya al final leí que decía mi amigo o he. Y claro, como yo eso no lo había subrayado, porque yo no había subrayado el sujeto, porque aquí también subrayaba las palabras claves, solamente me fijaba en las palabras clave, luego dije, es que aquí pone que lo ha tenido una persona ajena a él, y en el speaking decía que lo había tenido él, o sea que este no era. Y efectivamente creo que se no fue, no sé si me acuerdo, no creo que se no fue en plan, creo que se no fue del speaking, en plan, perdón, creo que se no fue del B2, pero para que tengáis también cuidado con esos pequeños matices, porque os puede luego jugar una mala pasada. Y ya finalmente en la tercera parte era como suele ser una entrevista, la verdad, a una persona, y le estás simplemente preguntando por lo que ella normalmente se suele estar dedicando. En mi caso creo que fue una chiquilla que hacía fotografía y cosas de, por ejemplo, había diferentes apartados, y aquí también os aconsejo subrayar las palabras clave. Muchas cosas es cómo se siente, cómo empezó, cómo encontró ese hobby, cosas así. Son, la verdad, que los listening te los ponen 2 veces, para los que no, pues, creo que lo sabéis. Pero tenéis que estar relajados, y en las opciones de 3 opciones, que vamos, que todos son de 3 opciones menos el texto, si no os habéis enterado, hacerlo, no vais a perder en plan, no perdéis nada por poner algo que esté mal. Así que jugárosla, porque antes que dejarlo en blanco puede saliros bien la jugada. Y bueno, Nuni, este vídeo ha sido un poquito más rápido, no quería hacerlo pesado, y más si a lo mejor estáis la noche de antes del B2. Y pues nada, espero que os haya servido muchísimo. Estar relajados es lo que más os puedo decir, que os va a salir muy bien, ya veréis. Y si no, pues me podéis escribir por Instagram, TikTok, por donde queráis, que ya pues siempre os respondo. Y me encanta saber cómo os va, me encanta que a lo mejor me contéis que estoy súper nerviosa, porque tal, me enviéis un montón de audios, me encanta de verdad. Y que luego me digáis qué tal os sale. A mí la nota me la dan el 25 de agosto, así que pues bueno, ahí ya lo sabremos. No sé si lo habré aprobado, suspendido, porque es algo que pasa en el B2, de que no sabes si... tú crees que has puesto lo correcto, pero a lo mejor no es lo correcto, y muchas veces te puedes quedar fuera por simplemente un punto.
Son cosas que pasan, no sé si lo aprobaré, si lo suspenderé, digo lo mismo que en el anterior vídeo, porque tampoco me la quiero jugar de decir, pues sí, creo que está aprobado y ahora suspenderlo, o bueno, tampoco quiero decir que creo que está suspenso por a ver si voy a traer el suspenso o no. Así que pues bueno, eso, espero que os haya gustado, que os sirva mucho y pues ya nos vemos en el próximo vídeo.